La porción sobre lo que vamos a meditar, para los que estuvieron el domingo pasado, es parte del texto que Lucas comenzó y es parte de la oración que él hizo, la introducción. Fue un mensaje entero, no que haya hecho solo introducción, pero es la introducción a la oración que Pablo escribe, está en Efesios 3, del 14 al 19 vamos a leer hoy, pero yo quiero leer desde el 14 porque incluye lo que ya Lucas el domingo pasado nos había expresado, enseñado, lo que dice la palabra de Dios respecto a cómo y por qué cosas orar y qué son las cosas más importantes sobre las cuales orar. Dice Efesios 4:14 en adelante: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor mío y Dios mío. Amén. Entonces dije que nos enseñó varias cosas interesantes y buenas y prácticas, en realidad, lo que Pablo está diciendo respecto a la oración por la iglesia. Habíamos escuchado, nos había expresado de que a veces nos hemos equivocado en orar por cosas como más importantes sobre un terreno, sobre un edificio. No es que eso no haya que orar, porque debemos orar por todo, la Biblia dice que debemos orar, pero lo más importante era lo que Pablo está expresando, qué es lo más importante por lo cual debemos orar. Entonces hoy queremos seguir este envión en qué el oro, cuáles son las peticiones que hace Pablo, y no solamente son peticiones, sino dentro de esas peticiones tenemos una enseñanza muy profunda respecto a esa petición que él expresa en esa oración. Pablo varias veces escribe en la carta y en otras cartas oraciones. Varias veces expresa que él ora por la iglesia, que él pide en oración. O sea, que la vida de Pablo, como lo había dicho Lucas, si se acuerdan, era una vida de oración. Y esa manera que él expresa, yo doblo mis rodillas, es la manera, si bien puede ser una expresión real, pero es una manera de cómo debemos llegar ante Dios y cómo debemos preparar nuestro corazón para entrar en comunión con Dios en oración y en todo sentido, humillados ante su presencia. La oración de Pablo en realidad tiene 3 peticiones largas. Hoy vamos a ver 2, al final queda una todavía de este párrafo. Y la primera es la fortaleza en el hombre interior. Y está en los versículos 16 y 17. Yo les pido si la pueden mantener abierta la Biblia, así vamos siguiendo lo que dicen estos versículos y en adelante. Fortaleza en el hombre interior. No existe una máquina infinita. Algunos, y más los más chicos, habrán visto en internet muchos videitos de alguna máquina que funciona sola, no necesita ninguna energía, funciona sola, es más, hace cosas. Son todo engaños para enganchar a los incautos.
Por ahí los que conocemos un poco más de técnicamente o electricidad o electrónica, nos causa gracia la manera en que quieren engañar a la gente. O sea, no existe alguna máquina que usted la pone y funciona sin enchufarle la energía, sin darle manija, sin ponerle el sol para que tome energía del sol, o el viento, o lo que fuese. No se puede. No hay nada que exista por sí mismo sin necesitar energía de afuera. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos energía, fuerzas de arriba? Fuerzas que vienen desde afuera hacia adentro. Tomo en la mitad del versículo eso que dice el ser fortalecidos con poder. Después lo vamos a enfatizar un poco más. Es más, la Biblia dice que debemos ser renovados, no solo recibir la fuerza, sino ser renovados en nuestro ser espiritual. ¿Y de dónde obtenemos esa fuerza? ¿Y cuál es el resultado de tener esa fuerza? En este texto y en esta petición, en esta primera petición, vamos a ver 5 puntos que desarrolla sobre la fortaleza en el interior. Y el primer punto precisamente es la fuente. ¿De dónde obtenemos el poder? ¿De dónde obtenemos la fuerza? Si usted ve el ventilador que está girando, mira dónde está enchufado. Si ve un auto funcionando, sabe que en algún momento tuvo que ir a la estación de servicio a cargar combustible. ¿De dónde nosotros, como hijos de Dios, obtenemos nuestra fuerza? ¿De la meditación? Está bien, debemos meditar en la palabra de Dios, pero de ahí obtenemos nuestras fuerzas. De ser buenos y de asistir a reuniones, conferencias, escuchar muchos mensajes. Dice el apóstol Pablo que él dobla sus rodillas orando para que Dios, de quien toma toda familia, toda familia en los cielos y en la tierra, os dé conforme a las riquezas de su gloria. La fuente de donde obtenemos nuestras fuerzas es de las riquezas de la gloria de Dios. En las Escrituras, la gloria de Dios se asocia, para ser resumido, primero a su majestad. Salmo 8.1, no lo busquen, pero en el Salmo 8.1 habla de su majestad, la majestad de su gloria. En 1 Crónicas 29.11 habla del poder de la gloria de Dios. Y lo más interesante, me gusta esta, que es de San Juan, y ustedes se van a acordar de memoria, o al menos de lo que dice aproximadamente, la presencia, la gloria, la riqueza de la gloria, presencia física. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dice que lo vimos su gloria como del unigénito. La gloria de Dios se manifiesta en todos sus atributos juntos. Su santidad, su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, todos los atributos de Dios juntos, esa es la gloria de Dios. Es la belleza de su naturaleza. Por eso, contemplar la gloria de Dios, meditar en eso, quién es Dios. Es eterna y es sobresaliente en esplendor. Solo Juan, vemos muchos textos, pero Juan cuando vio la gloria de Cristo resucitado cayó ante él, ante su esplendor. La gloria de Dios implica su naturaleza y su compromiso activo para sus hijos, para los creyentes. La gloria de Dios es
un tesoro, un depósito del tesoro más grande para nosotros. De dónde podemos obtener nuestra fuerza, dónde debemos obtener nuestra fuerza diariamente. Y Pablo dice, yo pido para que Dios os dé conforme a la riqueza de su gloria. Ahora, ¿a dónde va? ¿Cuál es el receptáculo de esa fuerza? Ya había adelantado que necesitamos una fuerza desde afuera, o sea, una fuerza externa. Nosotros mismos no nos podemos fortalecer. Ese es el error que a veces uno comete, piensa que, bueno, me voy a tomar fuerzas, voy a agarrar fuerzas, me voy a sentar y agarrar fuerzas. En realidad nos sentamos y descansamos un poco porque estábamos cansados, pero nada más que eso. Necesitamos ser fortalecidos con poder. Me llama la atención y le di vuelta a esta frase. ¿Por qué? Dice 2 veces, fortalecido con poder. Sí, podría haber dicho que Dios los fortalezca, que Dios les dé su poder. No, enfatiza especialmente que necesitamos ser fortalecidos con poder. He buscado algunas traducciones. Si alguien tiene una NBI, la podría leer. Si la tienen a mano, la tienen abierto, el versículo 3:16. Si no, yo mientras tanto les leo lo que dice la traducción lenguaje actual, que es una paráfrasis. Le da el sentido, la paráfrasis no son las traducciones equivalentes ni reales, sino le da el sentido al texto. Dice la traducción lenguaje actual, por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que, por medio de su Espíritu, los haga cristianos fuertes de ánimo. Me gusta eso. Que Dios, con su poder, les haga cristianos fuertes de ánimo. Sería el sentido real de esta oración, lo que Pablo dice en el texto completo, el resumen, podríamos decir. Todos entendemos y sabemos la importancia de tener fuerza en nuestro físico. Recién le dije que a veces voy a tomar fuerza y en realidad nos sentamos a descansar. Necesitamos reponer fuerzas, alimentarnos, cuidar nuestra salud, porque eso también depende de nuestras fuerzas. Pero ¿cuántos entendemos que necesitamos todos los días fuerzas en nuestro interior? Porque el texto sigue diciendo, ser fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior. Y ese es el receptáculo, ¿dónde deben llegar las fuerzas? Es el ventilador del ejemplo que les di. Está la energía, lo enchufamos y el ventilador comienza a girar cuando está encendido. ¿Dónde llega la energía? Dentro de la bobina del ventilador con los campos magnéticos hace girar el eje y bueno, ese nos da un vientito cuando hace calor. ¿A dónde llega el poder? ¿A dónde debe llegar el poder de Dios? Las riquezas de la gloria de Dios. ¿A dónde? En el hombre interior. ¿A qué se refiere con hombre interior? Podríamos armar varios mensajes sobre esto, pero vamos a tratar de resumir. Podríamos en una frase decir de lo profundo del corazón. Quiero leer Romanos 7, 22 al 24. En Romanos 7, Pablo habla mucho del hombre interior y del exterior, en otros textos también. Romanos 7, 22 dice, porque según el hombre interior,
Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo más profundo del corazón. El hombre interior, como vimos recién, está siendo opuesto o está en oposición al hombre exterior. El hombre interior, dice Pablo, se deleita en la ley de Dios y quiere seguir a Dios, recibir las fuerzas de Dios, pero hay un hombre exterior que se opone. Está, dice el 24, que está adherido como un cuerpo de muerte a nuestra vida. Que siempre es un contrapeso cuando tú quieres orar, cuando tú quieres leer la Biblia, es el contrapeso que tienes. No es nada otra cosa sino tu hombre exterior. Decís, no, lo que pasa es que pasó tal y tal cosa, por eso no pude orar, o escuché o me interrumpieron, o porque me hicieron enojar, no puedo orar. No, es tu hombre exterior que se opone y le hizo caso a todo eso. Entonces va a trabajar en contra de tu hombre interior. Y Pablo ora para que seamos fortalecidos en ese hombre interior, que necesitamos esa fuerza para estar en comunión con Él. Es nuestro ser espiritual y verdadero, nuestra alma, lo que concentra el lugar donde mora el Espíritu de Dios. Y es de donde debe salir o manifestarse la vida de Cristo en nuestras vidas. 2 Corintios 4:16, no lo busquen, pero dice, mientras que nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se renueva día a día. Márquenlo si lo quieren buscar después. Día a día necesitamos buscar y refortalecer nuestro hombre interior. La pregunta es, ¿deseas que tu hombre interior y el de tus hermanos sea fortalecido? Pablo ora para que seamos fortalecidos con el poder de su fuerza en nuestro hombre interior. Oramos por eso. Señor, necesito que me des poder de las riquezas de tu gloria para poder ser fortalecido en el hombre interior. Eso es lo que Pablo nos enseña, nos está diciendo hoy para que nos llevemos o lo refresquemos si ya nos hemos olvidado nuestra vida de oración respecto a buscar el poder de Dios y no en enemigos por todas partes, sino en la fortaleza que necesitamos para que ese hombre exterior, aunque se va desgastando, vaya cada vez menos en contraposición a lo que tenemos dentro, que es la vida de Cristo. En tercer lugar, dice del medio, por su espíritu, dice. Que sea fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es a través del espíritu. El paracleto, el abogado, el consolador. Jesús le dijo, les conviene que me vaya, le dijo a sus discípulos. Les conviene que le vaya. Epa, dijeron, ¿y qué? ¿Por qué no conviene que te vayas si estamos bien contigo acá? No, porque entonces va a venir uno igual a mí, el abogado, el consolador. Él es el que les va a guiar a toda verdad, va a convencer al mundo de pecado, de juicio, pero acá dice que por el Espíritu nosotros somos fortalecidos porque recibimos de las riquezas de su gloria. Cuarto punto de esta primera petición es el objetivo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior? ¿O para qué?
para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, en vuestros corazones, yo digo nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Paramos ahí. En el contexto, no es que necesitamos primero ser fortalecidos para que Cristo habite en nuestros corazones. Se puede malinterpretar eso. Bueno, necesito ser fortalecido y entonces Cristo va a habitar en mi corazón. En realidad, si buscamos en otros textos y en muchos textos, Cristo está en nuestro corazón y está. Lo que pasa ¿qué pasa justamente con el lugar que le damos? El hecho, y lo vamos a desarrollar un poquito, es en la palabra habitar. Y la dejo por ahora ahí, habitar. Dice que es por medio de la fe que vivamos nuestra vida con confianza amorosa más plena en Él. Por la fe, lo dice, debe ser por la fe. No hay acciones específicas, sino la fe. La fe que nos lleva a vivir y a encaminarnos y a entregarnos en las manos del Señor para que nos llene con su poder y que pueda habitar Cristo en nosotros. Gálatas 2:20 dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, el hombre interior vive, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Se entiende el sentido? Ya no soy yo, no son mis fuerzas, sino el poder que está en mí. Pablo dice, yo no lo puedo hacer, pero Cristo está en mí porque yo estoy crucificado con Él. Yo me identifiqué en el momento de creer en su obra, que Él fue crucificado y yo fui crucificado con Él. Mi viejo hombre, mi hombre exterior fue crucificado junto con Él. Este habitar de Cristo en mi vida es el que fortalece la vida del creyente y lo manifiesta o lo mantiene firme sobre un fundamento, especialmente en tiempos de prueba. Lo podemos ver acá cerquita, Filipenses 4, 12 y 13. Siempre vemos el 13 y lo sabemos de memoria. A ver, ¿quién lo sabe el 12? No reciten el 13 sin conocer el 12 y si lo quieren aprender de memoria, tanto mejor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa era la oración de Pablo. Ustedes pueden recibir y oro para que ustedes reciban esa fortaleza de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué necesitamos esa fuerza de Dios o esa fuerza espiritual para dejar que Cristo more o dejar Cristo morar en nosotros? Porque hay alguien, mejor dicho, que se resiste, lo que Pablo decía, ese cuerpo de muerte colgado. Ese salvavidas o esa boya de plomo que tenemos en contra nuestra, que va en contra de la vida que Cristo tiene para nosotros. Como lo han leído esta mañana, hay algo que está en nuestras vidas y que va a volver, porque dice, haced morir lo terrenal, despojaos del viejo hombre, eso siempre va a luchar. Pero es conquistado mientras el Espíritu de Dios nos da la victoria por la fe, mientras que oramos y mientras que los creyentes oran unos por otros, o lo que Pablo
decía, yo oro por ustedes. Podemos agregar, oren ustedes también, cada uno, y lo que Lucas lo había dicho ya el domingo pasado. Oremos unos por otros por estos motivos. ¿Qué sería habitar? Habitar se puede solamente en un ambiente adecuado o que sea preparado. Y esa palabra habitar en el original es habitar permanentemente. Ya ahí nos dice que el Espíritu Santo, una vez que somos salvos, ese habitar es permanente. La misma palabra lo dice. Es, en otras palabras, sentirse a gusto. Hay un autor que dice, cuanto mayor sea la posibilidad de realizar los más pequeños detalles, es cuando alguien realmente está a gusto y habita un lugar. Y les doy, creo que el mejor ejemplo podemos dar una casa. Si ustedes van caminando, no se me viene a la mente ahora por acá cerca, una tapera, ustedes saben lo que es una tapera, si no, después investiguen. La tapera es algo, una casa abandonada. Y ven que las ventanas están rotas, que hay pasto, que adentro puede haber víboras, hay comadrejas. El techo está roto y alguien les dice, ¿irías a vivir ahí? ¿Qué ustedes contestan? No, esto no es habitable. Nadie puede habitar en un lugar así. ¿Qué hay que hacer? Hay que preparar, ahí ya habló el constructor. Prepararlo, hacerlo habitable. Vamos a hacer un juego de palabras. Hacerlo habitable. Contratarle, eso hay que hacer, contratarlo a Federico. Sí, hacerlo habitable, pero eso es lo que el Espíritu de Dios hace y Cristo quiere hacer cuando entra, lo quiere hacer habitable, quiere hacer que esa casa esté cómoda, tenga instalación de agua corriente, luz eléctrica, el techo que no caiga agua, no entre agua, que no haya limañas, que esté pintadito, limpio, que todo esté en su lugar, porque eso es habitable también, porque si yo quiero empezar a cocinar, tengo que buscar la olla en el dormitorio, el cuchillo afuera porque alguien estuvo cortando una rama. Eso ya no es habitable, ahí no estamos cómodos. El que está ahí no está cómodo, tiene que estar todo en su lugar, ubicado. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros si trabaja. Si a la medida que tú y yo lo abrimos y por la fe dejamos que Cristo habite en nuestra vida. Cuando Cristo va a habitar, lleva consigo todo lo esencial y hace al hombre interior a su semejanza. Al hombre interior a su semejanza. Y ese hombre interior debe reflejarse a través de nuestra vida. ¿Estás dejando que Cristo, o estoy yo dejando que Cristo habite en mi vida? ¿Le dejas lugar? Último punto de esta primer petición es la base. Importante. Dice arraigados y cimentados. Usa dos palabras. Una que es de raíz, un árbol, la idea de la raíz de un árbol. Jesús lo dijo, que la semilla que fue sembrada en la piedra no tenía raíces, por eso se secó. Necesitamos raíz, por eso es arraigado, es la vida de donde obtenemos nuestra fuerza, la raíz de donde extraemos nuestras fuerzas. Pero no solamente raíz, sino simiente. Habla también, como acá en el 2:20-21, que ya lo habíamos estudiado, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Necesitamos raíces y fundamento para mantenernos en la vida
conectados al Señor. En amor, dice, es el primer fruto o es una primera característica del fruto del Espíritu. Debe ser la base sobre la cual, o es la base sobre la cual nuestro edificio, nuestra vida en Cristo debe apoyarse. Resumiendo la primera petición, ahora hice yo una paráfrasis, un resumen. Oro, dice Pablo, en mis palabras, oro para que Dios de su fuente inagotable les dé la fortaleza que necesitan para que vivan y reflejen a Cristo afirmándose en Él por su amor. Oro para que Dios de su fuente inagotable les dé la fortaleza que necesitan para que vivan y reflejen a Cristo afirmándose en Él por su amor. La segunda petición es comprensión profunda y conocimiento pleno. Versículos 18 y 19. Comprensión profunda y conocimiento pleno. Y antes de desarrollar o de entrar ahí, les hago la pregunta: ¿la fe es individual o colectiva? No me contesten, piénsenlo. Yo respondería individualmente colectiva. ¿Por qué? Es ambas a la vez. Tú desarrollas tu fe en contacto y enraizado y recibiendo el poder de su fuerza, de las riquezas, de la gloria de Dios, pero necesitas al dos hermanos porque dice, juntamente con todos los santos. En la segunda línea, en mi Biblia dice en la segunda, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. La fe es individual, pero necesita de ser desarrollada juntamente con otros santos. La vives y la desarrollas, la practicas colectivamente. Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones hace que se pueda comprender la grandeza del amor de Dios. No puedes comprenderme a menos y menos vivir en la grandeza del amor de Dios si no permites que Cristo habite por la fe en tu hombre interior. Primero debes tener la relación restaurada, tener la relación bien con el Señor para poder entender las riquezas de su gracia, teniendo las fuerzas y entender y comprender y poner en práctica el amor de Dios demostrado en Cristo Jesús. Hay tres cosas en esta petición que quiero resaltar. Primero es la habilidad. Dice, la habilidad es lo que yo puedo hacer. Seáis plenamente capaces, la capacidad. Y les leo solamente lo que sobre este punto de la habilidad de comprender lo que Spurgeon escribió. En esta medida pudiera ser que tú y yo tengamos dicha habilidad. Si no sabemos nada de matemáticas, podríamos ser eruditos bien preparados en esta geometría espiritual. Podríamos ser capaces de comprender la anchura y la profundidad del precioso amor de Jesús. Podríamos no tener habilidades que hoy son a veces necesarias para desarrollarnos en la vida, pero lo que no podemos perdernos y dejar de tener es la habilidad de comprender el tamaño, si es que se puede, ya lo vemos más en profundidad, del amor de Dios. Cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y ahí va el segundo punto, el tamaño ilimitado del amor de Cristo. ¿Significa que el amor de Jesús tiene dimensiones, se puede medir? Si leemos este texto, dice, leo de nuevo el versículo 6, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Significa que tiene dimensiones y se puede ser medido? Podemos, a la verdad, pueden ustedes de mucho estudiar, de tener una buena comunión del Señor, comprender cuál es la profundidad del amor de Dios. Para llegar a cualquier entendimiento de las dimensiones del amor de Dios es necesario ir a la cruz del Señor. Y quiero resaltar ahí, tomando la figura de la cruz. La cruz apunta, es el amor de Dios demostrado en Cristo. El tamaño dice que podamos comprender ese amor. La cruz apunta en 4 direcciones. O 4 sentidos. El amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. Ancho. El amor de Dios es suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. San Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Todos los que le recibieron. Es tan ancho que todos los que le reciben tienen lugar. Tan ancho es el amor de Dios. La cruz de Cristo, en segundo lugar, el amor de Dios se demuestra en la cruz de Cristo. Eso es suficientemente largo para durar toda la eternidad. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. El amor de Dios es suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. 1 Timoteo 1:15 dice que hay una verdad que es digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Me completaron la frase. Pablo es el primero. Yo no. Pablo ya se ganó el primer lugar. No, yo soy el primero. No voy a dar nombres acá. Cada uno ponga su nombre. Tan profundo es el amor de Dios que puede alcanzar a cualquier pecador, aún al peor, al primero. Por último, el amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo, porque allá está nuestra morada, ya lo vimos en Efesios 2:6. Eso es lo que Pablo ora, para que usted pueda entender el amor de Dios, la profundidad, la anchura, todas sus dimensiones, es necesario ir a la cruz, porque ahí es donde comprendemos su amor. Esa es la oración de Pablo. ¿Tan sencilla? Sí. ¿Fácil de poner en práctica? ¿Cuántas veces meditamos en ese amor de Dios? Por último, en esta petición, y para ir cerrando, la plenitud. Dice: conocer el amor de Cristo en el 19, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Cómo se puede, volviendo acá, cómo se puede conocer algo que no se puede conocer, que excede todo conocimiento? Es una paradoja. Y ahí me dejaron todos los comentaristas. No hay nadie que... ¿Por qué? Porque no se puede explicar. Es una paradoja. Dice, conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. ¿Y cómo se llega a eso? Bueno, algunos podemos especular, decir, en el cielo un día vamos a poder conocer todo, y así como dice Pablo, como tal cual fui conocido, y toda la gloria de Dios, y podremos vernos cara a cara, dice, con el Señor. Bueno, bien podría ser, pero acá, Dios, seguimos orando para que podamos conocer del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Seguimos orando por eso. Da a entender que cuando Él dice conocer, no quiere decir que podamos conocer adecuadamente o completamente. Todo lo que sabemos es que su amor sobrepasa en gran manera nuestro conocimiento, nuestra comprensión de Él. Y tal vez
y acá yo pongo mis comillas, el secreto sea el versículo 18, con todos los santos. ¿Queremos conocer? Podemos buscar la compañía de otros santos, de compartir con otros santos. Y ahí vamos a ir viendo el amor de Dios desarrollado en la vida de cada uno de mis hermanos. Porque si yo miro a la mía, me quedo muy pobre. Y no voy a poder desarrollarme ni entender plenamente o tener toda la capacidad de entender el amor de Dios, ni siquiera con todos los santos. Pero la oración es que la busquemos en compañía con todos los santos. Para que seáis llenos, y ahí viene el final, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pablo quería que los cristianos experimentaran la vida de Cristo Jesús, la vida de Dios, en el cual habita corporalmente la deidad de Dios en Cristo. Y ser llenos a la capacidad, de su capacidad de Jesús. Puede decirse que yo estoy lleno de la plenitud de Dios. Recibimos gracia sobre gracia de la plenitud de Cristo y necesitamos que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. ¿No debiera ser esto suficiente, orar estas peticiones para nuestra vida? ¿Qué más necesitamos? No estoy despreciando porque a veces se malinterpreta y no hay que orar por nada más, ni desear nada más. Lo único que es vestirse de monje, entrar en un monasterio y quedarse ahí. Eso fue erróneamente concebido en la Edad Media. Necesitamos todas las cosas. Pero ¿dónde está mi prioridad? ¿De dónde obtengo mi fuerza? ¿De dónde recibo la vida de Jesús? Solo Cristo es suficiente. Nada más que Él da satisfacción a nuestra vida. Si la satisfacción mía, tuya, está en una familia, en mi trabajo, en un viaje, en un descanso, estamos fuera de foco. La satisfacción primariamente está en Cristo y Él nos da como regalo muchas cosas con Él, como hoy mencionábamos, todos los beneficios que Él da a nuestra alma. Pero primero, Cristo es el que satisface. En resumen de la segunda petición sería que tengan la habilidad de comprender el tamaño ilimitado del amor de Cristo en la cruz, que es todo lo que necesitan para ser completos. Humanamente podrías hacer cualquier cosa, vamos a cambiar un poco, podrías hacer muchas cosas. Con paciencia, con mucho esfuerzo, puedo decir, yo voy a ir caminando hasta las cataratas. Me dicen, sí, paciencia, entrenamiento, llévate todo el equipaje o todo lo necesario, vas a llegar. Puedo fabricar algo, humanamente puedo llegar, porque si no, como todo lo que vemos fue hecho por el hombre, se puede. Pero lo que no puedes hacer es vivir la vida de Cristo con tus fuerzas, con tu capacidad. Solamente Cristo, que habite por la fe, en la oración de Pablo, de los creyentes, que nosotros estamos incluidos, y abrir nuestro corazón para conocer el ilimitado amor de Dios. Para conocer el ilimitado amor de Dios, primero debemos morir a nuestro yo. Y ahí estamos complicados. Esa es la lucha de todos los días que Pablo dice, ese muerto que tengo encima, ese cuerpo de muerte que tengo encima, que me va en contra de lo que yo deseo en mi hombre interior. Que Dios nos dé la fuerza, que te dé la fuerza, me dé la fuerza a mí, que es mi oración, y que Dios bendiga su palabra. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir y podemos revisar esta oración que Pablo hizo y la dejó en tu palabra inspirada para nosotros, porque toda la escritura es para nosotros y es para edificación, y por eso queremos pedirte que tú sigas trabajando en nuestros corazones y sigas edificándonos, que pueda habitar Cristo
en nuestras vidas por la fe, recibiendo el poder que necesitamos para luchar todos los días contra ese hombre exterior que nos está haciendo un peso en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén.